Buenas noches tengan, hermanos. La enseñanza de hoy es sobre la adulteración de las escrituras. Por eso en esta iglesia, en esta congregación, siempre hemos dicho que muchas congregaciones y muchas iglesias, entre ellas el clero romano, han torcido las escrituras y han cambiado lo que verdaderamente dejaron escrito los profetas y los apóstoles, convirtiéndose así en falsos doctores, con una falsa doctrina que es inspirada de hombres y no de Dios. Y es así como arrastran a muchos a la perdición. Dice la Escritura: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre nosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató. 2 Pedro 2:1-3. Esta profecía la están cumpliendo todos los falsos cristos en sus traducciones de las escrituras sagradas, y han introducido herejías que llevan a condenación al que las cree por creer erróneamente. El clero, en sus traducciones antiguas de la escritura, introdujo en la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, versículo 7, que lee: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Este versículo es una herejía en apoyo a la Iglesia de la Trinidad, y ellos mismos en una de sus traducciones pusieron una nota aclarando: este versículo no se encuentra en las escrituras originales griegas, y de palabra enseñan muchas herejías que se oponen a la verdad de las sagradas escrituras. Por ejemplo, los llamados protestantes o pentecosteses, en sus traducciones de la escritura del año de 1960, dice en el capítulo 60 de Isaías, verso 2, la escritura original de Isaías dice: mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y en la traducción de los protestantes de 1960 dice: mas sobre ti amanecerá Jehová, y pretenden negar que el que nació es Jehová, Hijo, el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, es Jehová. Jesucristo es el renuevo de David, su hijo por la carne, y su nombre es Jehová. Es por esto que Isaías nos dice: mas sobre ti nacerá Jehová, Isaías 62. Y Jesucristo confesó: yo he venido en el nombre de mi Padre, San Juan 5:43.
En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 1, la escritura nos dice: y como se cumplieron los días del Pentecostés, esto sucedió el 21 de marzo por la tarde. Y en la traducción moderna de los protestantes, en la traducción de 1960, hecha por las Sociedades Bíblicas Unidas, se dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces son pequeños cambios, pero que significan mucho. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 19, se dice: sabemos que somos de Dios y todo el mundo está puesto en maldad. En la traducción moderna de los pentecosteses de 1960 dicen: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Son cosas muy diferentes que el mundo esté puesto en maldad o que el mundo entero está bajo el maligno. Son cosas muy diferentes. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, en la escritura original se dice: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son el remanente del pueblo de Israel. En la traducción moderna de los protestantes de 1960 dicen: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y otras muchas herejías, hermanos, que todos estos falsos cristos han introducido en la doctrina. ¿Por qué? Porque ya están poniendo el entendimiento de ellos, no la traducción original, y al poner el entendimiento de ellos, entonces se vuelve doctrina de hombre. Por ejemplo, los llamados testigos de Jehová, en el libro de Génesis capítulo 2, versos 1-3, la escritura original nos dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. En la traducción del Nuevo Mundo de los llamados Testigos de Jehová de 1967 se lee: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo su ejército, y para el día séptimo vio terminada Dios su obra que había hecho, y procedió a reposar el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y procedió Dios a bendecir el día séptimo y hacerlo sagrado, porque en él
ha estado reposando de toda su obra. Entonces, son alteraciones que han hecho en sus traducciones de las escrituras sagradas. ¿Para qué? Para apoyar sus doctrinas. Esto lo hicieron para tener apoyo en la escritura a la herejía de que el día séptimo es de 7,000 años. También el versículo 2 del capítulo 20 del libro de Éxodo lo alteraron con el mismo propósito. En la escritura original de los profetas dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y la mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el día séptimo. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En la traducción del Nuevo Mundo por los Testigos se lee: y procedió a descansar en el séptimo día. Es por eso que bendijo Jehová el día sábado y procedió a hacerlo sagrado. En el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versos 18 y 19, el apóstol de Cristo da testimonio: porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en la traducción del Nuevo Mundo de 1967, los testigos dicen: porque en verdad les digo que antes pasarían el cielo y la tierra que pasar de modo alguna letra diminuta o una pizca de una letra de la ley sin que sucedan todas las cosas. Antes expresa prioridad, preferencia, preferir una cosa antes que suceda otra. Si se nos diera a escoger, y hasta esta palabra para expresar el término o fin de algo, hasta que pasen, y pasar significa, entre otras cosas, traspasar algo de un lugar a otro. Y la escritura dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Apocalipsis 20, 11 y 21, 1 y 1 Pedro 3, 10. Pasar también significa cesar, dejar de ser una cosa. Ejemplo: ya se me cesó un dolor, ya dejó de ser, ya me pasó, ya pasó el peligro, dejó de ser. Cristo nos dice: el cielo y la tierra pasarán. Mateo 24:35. Se entiende que el cielo y la tierra cesarán, dejarán de ser, se trasladarán a donde no serán encontrados. Entonces, ¿por qué todos estos falsos cristos, falsos testigos, han adulterado
la palabra de Jehová, para tener apoyo en la escritura a la herejía que enseñan que la tierra y el cielo no dejarán de ser y no pasarán. En la primera carta de San Juan capítulo 4 versículo 2 y 3, el apóstol nos dice: amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. En la traducción de los testigos de Jehová se lee: amados, no crean toda expresión inspirada, sino prueben las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto adquieren ustedes el conocimiento de la expresión inspirada procedente de Dios. Toda expresión inspirada que confiesa a Jesucristo venido en carne se origina de Dios, pero toda expresión inspirada que no confiesa que Jesús no se origina de Dios. Pero ¿por qué adulteran esta enseñanza omitiendo la palabra espíritu? ¿Y por qué la cambian por expresión inspirada? Expresión significa manifestación de un pensamiento inspirado por Dios o el diablo. ¿Por qué todos estos falsos doctores niegan que en el hombre o cuerpo, dentro, en su interior, habita un ser espiritual que es el que habla por medio del cuerpo? Estas y otras herejías que estos falsos doctores han introducido en el Evangelio de Jesucristo, quitándole y añadiéndole a lo que está escrito, sin ningún temor a lo que Jehová sentencia, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, y si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las casas que están y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18, 19. Entonces, no obedecen a Cristo, que nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. San Juan 7:38. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos 16:16. En la traducción de Casidoro de Reina en 1569 y revisada por Cipriano de Valera en 1602,
En el capítulo de San Juan, capítulo 7, verso 29, Cristo nos dice: yo le conozco porque de él soy. Y en la traducción del Nuevo Mundo en 1967 por Watchtower Bible, que son los llamados testigos de Jehová, en el mismo Evangelio, capítulo y versículo 29, dicen: yo le conozco porque soy representante de él. Aclarando, de él soy, se entiende que el Padre de Cristo es Señor o dueño de su Hijo. Y esto lo confirma el apóstol Pablo diciendo: todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. 1 Corintios 3, 22, 23. La versión de los llamados testigos, donde dicen soy representante de él, tuerce o cambia totalmente el sentido de lo que significa de él soy. Y esto es la verdad. Dice en la traducción de la Escritura Antigua, versión de Casidoro de Reina de 1569, revisada por Cipriano Valera en 1602, dice: si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Y en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras por Watchtower Bible, de los llamados testigos de Jehová, en el año de 1961, en Job 14:14 se lee: si un hombre físicamente capacitado muere, ¿puede volver a vivir? Todos los días de mi servicio obligatorio esperaré hasta que llegue mi relevo. Entonces todo cambia y mucho, porque no significan lo mismo. En la primera versión, que fue la primera traducción al español, se dice mutación y significa cambio o mudar cuerpo de cuerpo carnal a cuerpo espiritual, mudar de forma, como sucede con los mutantes. Por ejemplo, una rama cambia de lugar de la tierra al cielo, y la mutación que Job esperaba es el cambio de cuerpo carnal y de cuerpo espiritual, que este cuerpo corruptible y mortal que habitamos sea transformado o cambiado en un cuerpo espiritual al ser vestido de incorrupción y de inmortalidad. Cuando Cristo venga a hacer la resurrección, esto lo enseña San Pablo y dice: todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos. Al final trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Esta es la mutación que esperaba Job después de morir. La resurrección
y la mutación de nuestro cuerpo, pues nosotros somos espíritu habitando el cuerpo. Y los falsamente llamados testigos de Jehová no creen en el espíritu y han cambiado mutación por relevo, que significa ocupar el lugar de otra persona en un puesto, como en un turno, en un trabajo. Eso es un relevo por turnos. Un soldado releva a otro en una guardia. En un juego de deporte se lastima a alguien y entra un relevo, otro jugador. Y así tantas cosas. Entonces es absurdo juzgar que Job esperaba un relevo después de su muerte. ¿Quién va a ocupar su lugar? Es por eso que hay tantos falsos cristos, tantos falsos doctores, que se saben y que conocen la escritura y que la pueden leer prácticamente de memoria y ni así logran entenderla. Por eso cambian las cosas, porque no logran entenderlo. En la traducción de la escritura de 1569 por Casidoro de Reina, en el capítulo 3, verso 10 de la segunda carta de San Pedro, él escribe: los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Y en la traducción moderna de las Escrituras, el Nuevo Mundo del año de 1961, dicen: los elementos estando intensamente calientes serán disueltos, y la tierra y las obras que en ella serán descubiertas. Según de Pedro 3:10. Quemar la tierra y las obras que en ella están es abrazarla con fuego hasta deshacerla. Descubrir la tierra y las obras que en ella hay significa que la tierra y sus obras serán descubiertas por Jehová ese día, porque Él no conoce la tierra ni lo que hay en ella. Pues la palabra descubrir significa hallar lo escondido o ignorado. Por ejemplo, descubrir un tesoro, encontrar algo nuevo que ni el mismo descubridor sabía de ello. Entonces, ¿qué motivo tiene esto para cambiar quemadas por descubiertas? ¿Por qué? Porque niegan que la tierra vaya a ser quemada y deshecha, y enseñan que la tierra es eterna. Por eso cambian las escrituras, para poco a poco llevar a los simples, como dice la escritura, a error y a perdición, porque eso es lo que verdaderamente sucede al enseñar una falsa doctrina y aceptar una falsa doctrina. En la traducción de la escritura por Casidoro de Reina, 1569, en Hebreos 1:2, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo
por el cual hizo el universo. Fíjense, hermanos. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual hizo el universo. Y en la traducción del Nuevo Mundo, por la Sociedad de los Testigos, se manifiesta: a fin de estos días nos ha hablado a nosotros por medio de un Hijo, a quien nombró heredero de todas las cosas y por quien hizo los sistemas de cosas. Con estas adulteraciones hacen difícil entender lo que se dice por medio de un Hijo. El Señor Jehová tiene cientos de miles de hijos, millones para el lector que no conoce el Evangelio. ¿Cuál de los hijos de Dios fue? ¿Por quién hizo los sistemas de las cosas? Muchos de los testigos no conocen qué cosa es sistemas, y estos, en vez de procurar hablar con las palabras comunes pero correctas, buscan palabras dificultosas de entender, que no conocen qué se dice. Lo que dice Dios ha escogido desde el principio para su gloria. Son personas que no tienen cultura mundana. San Pablo nos dice: porque mirad, hermanos, vuestra convicción, nuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. 1 Corintios 1, 26, 27. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o sabiduría. 1 Corintios 2:1. Así también vosotros, si por la lengua nos dan palabras bien significantes, ¿cómo se entenderá lo que se dice? ¿Por qué hablaréis al aire? 1 Corintios 14:9. En cambio, lo que se dice en la traducción antigua de Reina es claro de entenderse. Nos habla por el Hijo, por el cual hizo el universo. Muchísima gente ha oído del Hijo de Dios y entienden qué es universo: el conjunto de todo lo creado, cielos, tierra y todo lo que los llena. Pero el cambiar universo por sistema de cosas fue una malicia con propósito definido, porque enseñan de Jesucristo. Él no es el autor de la creación de Dios, y lo dicen en su libro Sea Dios Veraz, página 32. Y Pablo dice: por él asimismo hizo el universo,
todo lo creado. Es por esto que pusieron sistema, aunque esta palabra significa conjunto de principios coordinados para formar un todo, y también significa otras cosas, y no define claramente que Jesús, el Hijo de Dios, creó el universo y el conjunto de todo lo creado, cielo, tierra y todo lo que los llena. Entonces complican las cosas. Nuestro Señor Jesucristo, Jehová Hijo, dice que el Padre es en Él y Él en el Padre, y es el Verbo de Dios, por lo cual nuestro Señor Jehová Padre, al que nadie ha escuchado, al que nadie ha visto, al que nadie tiene acceso, habla por nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él, para hacernos llegar su doctrina. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que su doctrina no es de Él, que es del Padre. Y nuestro Señor Jesucristo, Jehová Hijo, fue el medio por el cual Dios Padre hizo todas las cosas. Porque antes de haber hecho todas las cosas, primero fue creado nuestro Señor Jesucristo, Jehová Hijo, espiritualmente. Sabemos que carnalmente vino a la tierra y habitó como hombre, pero Él es lo primero creado. Por eso dice, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Y por qué han cambiado, hermanos? ¿Por qué han cambiado las escrituras, todas las sectas y demás congregaciones, y no aceptaron la primera traducción? ¿Por qué lo han modificado? Porque no logran entender la palabra de Dios. Dios, nuestro Señor, tiene poder sobre todas las cosas. Hay gentes que viven la vida porque Dios así se las puso, y todo lo que sus vidas pasa, Dios, nuestro Señor Jehová, a algunos les da libre albedrío, y hay otros para los que tiene predestinados para ciertas cosas, para ejecutar ciertas actividades. Por eso la Escritura dice que a veces hasta los escogidos pueden ser engañados. ¿Por qué dice escogidos? Porque están escogidos para algo. Así como también muchos ya están escogidos para entrar en el reino de Dios y muchos no. ¿Y quién podrá hacer algo contra la voluntad de Dios? ¿Quién podrá levantar la mano contra Jehová y decirle qué hacer o qué no hacer? Nadie. Nadie puede hacer eso. Por eso dice, el que crea en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Entonces, ¿cómo dice la Escritura? Si nosotros hablamos español, entonces la primera traducción, esa es la que se debe quedar. ¿Por qué? Porque así lo estableció nuestro Señor. Ese fue el entendimiento o conocimiento que tuvo esa persona para hacer la primera traducción.
Y así como se ha traducido al español, también se ha traducido en otros idiomas. Entonces, la primera traducción es la que se debe de quedar, porque así fue como lo predestinó nuestro Señor Jehová, para que todo el mundo conozca su palabra, para que todos los que son de Él, que están esparcidos por todas las naciones del mundo y de la tierra, toda la simiente y reliquias y gentiles del pueblo de Israel que están esparcidos por todas las naciones y en la tierra, puedan escucharlas y entenderlas, y solo aquel que es de nuestro Señor Jehová podrá escuchar y entender, y los demás no. ¿Y quién podrá poner la mano, levantar la mano y decirle por qué esto sí, por qué esto no? No podemos, hermano. Esa es la realidad, eso es lo que está escrito y eso es lo que se debe de hacer. Y la escritura es clara, que no se debe de cambiar ni una jota y ni un tilde. Aquí termina la enseñanza del día de hoy, hermanos. Dios los bendiga, cuídense mucho. A continuación les dejo una pequeña alabanza en esta congregación, como en las enseñanzas pasadas. Gloria al nombre de Jehová por los siglos de los siglos. Amén. Oh Padre bendito, oh Dios sacrosanto, en este mi canto te pido perdón. Te estoy bendiciendo con toda mi alma, porque te apiadaste de este pecador. Por medio de tu Hijo, mi Cristo bendito, me diste la vida, también el perdón, porque en el pecado todos están muertos, según tu palabra, divino Señor. Viviendo en el mundo sin fe ni consuelo, en medio del vicio y la perdición. En vez del castigo que yo merecía, me diste, Dios mío, la fe y el perdón. Cristo es mi consuelo en medio de la angustia. Y si estoy enfermo, Él es mi doctor. Porque desde el cielo me manda el consuelo y la medicina para mi dolor. Me pones a prueba enfrentando el peligro, y me siento solo y siento temor. Pero antes que pierda yo en ti la confianza, me mandas tu ayuda y tu protección. Vivo tranquilo, feliz y dichoso. Me siento orgulloso de ti, gran Señor. En ti tengo todo, doctor y abogado. Eres mi consuelo, mi gran mediador. Llénanos de gozo y de entendimiento. Tus mandamientos hazme respetar. Ahorita te pido, Jesucristo Santo, sentir tu presencia y tu amor paternal.
les pido que todos, gozosos y alegres, le demos las gracias al Dios y Creador, porque desde el cielo nos manda el consuelo, por medio de su Hijo nos da salvación.